Bien, en la clase pasada estudiábamos lo que eran las medidas de tendencia central. Estudiamos la media, promedio aritmético, estudiamos la mediana y estudiamos la moda. Ahora nos corresponde estudiar las medidas de dispersión, también se conoce como medidas de variabilidad. Las medidas de dispersión son datos que miden qué tanto se aleja una observación de otra. En la medida que ese valor en la medida que un valor esté cerca del otro, la medida de dispersión va a tomar un valor pequeño. Y en la medida que un valor se aleje del otro, la medida de dispersiones van a tomar valores grandes. Entonces, eso es lo que está indicando la medida de variabilidad. ¿Qué tanto se alejan los valores uno del otro? Las más importantes son el rango, la varianza y la desviación estándar. Entonces, vamos a estudiar medidas de dispersión. Rango. El rango es la diferencia que hay entre el valor mayor y el valor menor. Entonces, rango es igual al valor mayor menos el valor menor. Si yo tengo una serie de datos, por decir 10 datos, entonces para calcular el rango únicamente voy a tener en cuenta dos valores. El dato mayor le resto el dato menor. Como medida de variabilidad se utiliza muy poco, pero como prerequisito para otros procesos sí se utiliza el rango. Varianza. La varianza, existe una varianza muestral que se representa por S cuadrado y existe una varianza poblacional, que es cuando se trabaja con todos los datos. En este caso vamos a estudiar la varianza muestral. Entonces, la varianza es la medida de qué tanto se alejan los datos con respecto a la media. Entonces se compara cada dato con su media. La varianza es igual a la sumatoria de los datos es decir, a cada dato de la serie de datos se le va a restar su media y eso se divide entre n-1. Primero vamos a hacer un ejemplo utilizando esta fórmula, luego vamos a desarrollar el binomio este que está aquí y encontraremos una segunda fórmula. Hagamos un ejemplo para calcular la varianza. Entonces, resulta que me dan una serie de datos, 2, 4, 6, 8 y 10. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5 datos. Tengo 5 datos. Me pide, entonces, para calcular la varianza necesito calcular la media. Entonces, la media es igual a la sumatoria de esos datos, sería 2 más 4 más 6 más 8 más 10 entre el número de datos que son 5. 6 y 6, 12 y 8, 20 y 10, 30. Entre 5, 30 entre 5 da 6. O sea que la media de esta serie de datos es 6. Ahora me piden calcular la varianza. Entonces yo hago esta representación aquí, hago este cuadrito, x sub i menos la media, y aquí vamos a hablar de x sub i menos la media cuadrada. Entonces, los datos x sub i son cada uno de los elementos del conjunto, o sea que tenemos 2, 4, 6, 8 y 10. A cada dato x sub i le voy a restar la media, pero la media es 6, entonces quedaría 2 menos 6, eso da menos 4. 4 menos 6, eso da menos 2. 6 menos 6, eso da 0. 8 menos 6, eso da 2. Y 10 menos 6, eso da 4. Entonces, si observamos acá, tenemos que menos 4 menos 2 da menos 6. Menos 6 más 2 da menos 4. Y menos 4 más 4 da 0.
Esta sumatoria debe ser siempre igual a 0. La sumatoria de los XY menos la media, esto debe dar 0. Más adelante explicaremos por qué esto es 0. Ahora, se elevan los datos al cuadrado. Esta resta que se hizo aquí, a cada dato menos la media, se eleva al cuadrado. Menos 4 al cuadrado es 16. Menos 2 al cuadrado es 4. 0 al cuadrado es 0. 2 al cuadrado es 4 y 4 al cuadrado es 16. Se suman 16 y 4, 20 y 20 son 40. Entonces, la varianza es igual a la sumatoria de los XY menos la media cuadrado, que eso es 40, sobre n menos 1. Pero n5 menos 1 es 4. 40 entre 4, eso es igual a 10. Y de esa forma se calcula la varianza. Sí.